Antes de comenzar, vamos a dar un marco de referencia, ¿no? En principio, antes de capacitar a un staff, tengo que saber si ese staff, digamos, tiene el perfil correcto para el puesto que se lo ha contratado. O sea, si es capacitable o no. Entonces, antes de ingresar en un esquema de capacitación, tengo que saber algunas características del equipo que voy a capacitar. Después, una vez que tengo una idea del equipo que voy a capacitar, tengo que tener en claro cuáles son las necesidades que tiene de capacitación ese equipo, cuáles son las debilidades que tiene el equipo y afrontarlas. Después definir los contenidos y armar un lenguaje que estas personas puedan comprender y que les sea fácil de entender. Entender cómo abordar un personal nuevo y un personal con antigüedad, que generalmente tienen distintas características y generalmente el personal con antigüedad tiene algunas resistencias frente a los procesos nuevos o a la incorporación de nuevas mecánicas. Definir el método. El método no es una persona siempre hablando frente a un curso, no necesariamente es eso, por lo general aburre. Y es muy difícil de sostener la atención de las personas, entonces hay muchos métodos, que después los vamos a ver, que yo ahí tomé un cuadrito que tomé de internet de otra empresa. Después, por supuesto, que hay que medir si esas personas entendieron, si digamos, la capacitación fue efectiva o no. Después voy a explicar qué es la supervisión y la verificación de errores, y qué es una evaluación, qué es una auditoría, y cuáles son las consecuencias, digamos, de esos exámenes o de esas evaluaciones. Acá hay algunos métodos de capacitación. La verdad que las pantallas yo las uso para ayuda a memoria para mí, pero nadie va a aprender a hacer un manual operativo ni entender de capacitación acá en estos 30 minutos. Yo ahí resalté algunas que me parecen más interesantes porque entiendo que este público está orientado a las cadenas de franquicias. Supongo que entre ustedes debe haber interesados en adquirir franquicias y también debe haber interesados en otorgarlas. En ambos casos es muy importante entender que la capacitación y los manuales, las dos cosas, son procesos dinámicos. Es como ir al gimnasio, no vas un mes y ya está, ya tenés el físico, ya tenés todo. Es un proceso que tiene que hacerse permanentemente, sobre todo porque hay rotación de personal y por un montón de otras cosas. Dentro de los métodos, ahí yo resalté la discusión y las actividades grupales, el coaching y las mentorías, y después la que más me gusta es en el trabajo. Ir corrigiendo errores permanentemente mientras se va trabajando. ¿Por qué yo creo que me convocaron para dar esta charla de capacitación y manuales operativos? La consultora donde yo trabajo se caracteriza por tener franquiciados múltiples. Nosotros operamos con inversores que tienen muchas franquicias, muchas unidades. No son tantos, pero tienen muchos locales. Ese tipo de perfil de inversor requiere que la empresa le brinde un soporte muy importante de capacitación y de manuales de procedimientos. ¿Por qué? Porque no es el inversor que va a atender el negocio o que va a estar al frente del local. No lo puede hacer. Cuando yo arranqué en esto, era muy común decir, no, en el negocio tenés que estar, la franquicia no es apta para franquiciados pasivos, y qué sé yo. Y la verdad que yo me hubiese muerto de hambre si eso fuera así, porque el 90% de mi facturación viene de franquiciados múltiples, que no están en el local. Ahí entra toda la parte de capacitación fuerte y de un equipo. Y les hago un punto. Las franquicias son pymes por lo general. Y todo esto requiere de estructura. La estructura son costos. Si vos tenés un kiosco, vos no podés tener un encargado de chupetines, un encargado de chocolates, un encargado de chicles. Tenés que hacer un poco todo. Ahí es donde más o menos entramos todos nosotros y regulamos algunas actividades de algunas empresas que tenemos. Pero a medida que crece, sí se necesitan departamentalizar o tener claras algunas áreas que hagan cada uno lo suyo. Ahora voy a abordar la parte de manuales operativos y antes de empezar a hablar de eso, me gustaría hablar de un glosario de terminologías. Perdón. Generalmente hablamos de manuales de procesos, manuales de operaciones, manuales operativos, manuales de, qué sé yo, 20.000 cosas. Y hay una sola forma de nombrarlos, son manuales operativos. ¿Por qué hago la diferencia?
Porque un proceso no es lo mismo que un procedimiento, no es lo mismo que un método, no es lo mismo que una norma, no es lo mismo que un protocolo, son todas cosas diferentes. Cuando entendemos que son todas cosas diferentes, podemos elaborar una documentación y elaborar un método de trabajo para capacitar a los empleados que van a trabajar para sus cadenas de franquicias o sus locales. ¿Qué quiere decir? Ahí voy a mostrarles brevemente, bueno, esto es una idea que les contaba recién, ¿no? Que son todas cosas diferentes. No es lo mismo un reglamento que un manual operativo que un manual de procedimientos. Un proceso, dice ahí, que es un conjunto de procedimientos planificados para alcanzar un resultado. O sea, un proceso son muchos procedimientos. Un procedimiento son pasos, básicamente es eso. Es decir, me voy a meter en un tema que no conozco tanto, que, por ejemplo, vamos a hacer un sándwich de jamón, queso y tomate. El procedimiento sería tener una feta cortada de 30 gramos de jamón, otra de 20 de queso, y tener una rodaja de tomate de 5 milímetros, y tener una lechuga lavada de tanta, no sé, gramaje. El procedimiento es armarlo, es poner pan, queso, tomate, jamón, mayonesa y el otro pan. Para que esto funcione, cada uno tiene que entender bien cuáles son las funciones que tiene. Si vos tenés un empleado que tiene su descripción de tareas, que tiene que cortar todo el día fetas de 20 gramos de jamón, cuando se arme el sándwich, ese sándwich va a estar mucho más estandarizado. Si tenemos un procedimiento que es cortar fetas de tomate o rodajas de tomate de 3 milímetros todo el día, un pibe cortando rodajas de tomate, cuando la persona que arme el sándwich va a tener un sándwich mucho más estandarizado y homogéneo. Después existen normas, reglas y demás, que esas son punitivas. Generalmente hay una auditoría, hay un control de calidad para medir si lo que se enseñó, digamos, está dando resultado. Y generalmente hay, bueno, planes de premios y castigos. Por lo general son premios y el castigo es el no premio. Es muy difícil castigar a un empleado por un error, es muy difícil, y menos en el contexto de recursos humanos que nos encontramos hoy, que es muy difícil generar un equipo fidelizado y que tenga ganas y, bueno, lo que todos conocemos. Esto es para de alguna manera introducirlos el por qué necesitamos capacitación, por qué necesitamos manuales operativos, y que entiendan que no cualquiera que se pone a escribir un documento está haciendo un manual operativo. No cualquiera que se pone a escribir lo que considera pasos para hacer cosas o procedimientos está elaborando un documento que va a servir para algo. Por lo general, los manuales operativos que se suelen ver en el mercado no sirven para nada, no los lee nadie, quedan guardados en un lugar, no los leen, tienen una, como dijo mi colega anterior, un fin más normativo porque los contratos remiten a los manuales. Entonces, básicamente es un anexo al contrato y lo guardaste ahí y ya está. A medida que yo fui teniendo otro tipo de clientela, que son estos franquiciados múltiples, ese manual tenía que ser un poco más productivo, ese manual tenía que ser un poco más útil. Entonces nos fuimos adentrando en la profesionalización de estos manuales y, bueno, intervinieron ingenieros, especialistas en organización y métodos, gente que mide tiempo, gente que mide las mejores formas de hacer las cosas, de optimizar y demás. Ahí entramos a trabajar en algunos contenidos que tiene un manual básico, ¿no? Generalmente tiene los procedimientos diarios, los reglamentos de recursos humanos, que son parte de un manual. Un reglamento tiene que ver con horarios, con vestimenta, con formas de higienizarse, el largo de las uñas, el largo del pelo, si está recogido, si no. Todo hace a la calidad del producto. Si no tenés el cabello recogido, probablemente en un producto vaya un pelo. Entonces, todo tiene que ver con, si todo esto está bien estandarizado, bien claro y bien controlado, no deberían suceder. Es difícil, porque la verdad que sucede en todos lados, pero minimizaría bastante los errores. Las normas de operación, para que sean normas de operación, tienen que ser aceptadas. Por eso, cuando recién empecé a hablar, hablé de un empleado con antigüedad. El empleado con antigüedad, por lo general, es bastante rebelde respecto de las formas nuevas de operación, sobre todo de la burocracia, si tiene que llenar planillas, si tiene que llenar papeles, no va a querer hacer nada de eso. Yo no voy a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer con ese empleado, pero la verdad es que no está siendo funcional a un equipo, porque en un equipo donde todos tienen que trabajar, ese empleado debería o ayornarse o irse. La verdad es esa. Yo no soy muy político, se habrán cuenta que yo no tengo muchos problemas en decir lo que pienso.
La verdad es que las cosas hay que decirlas como hay que decirlas y son como son. Bueno, la capacitación, hablamos de esto, ¿no? Los contenidos, los métodos que vamos a usar, la frecuencia. Frecuencia es fundamental. Debería ser, un equipo se tiene que capacitar, por lo menos tiene que tener una reunión semanal de capacitación. Depende del rubro, ¿no? Si no, pero nadie hace, porque nunca nadie tiene tiempo, siempre hay otra cosa más importante que hacer. Pero después se ven los resultados. Y, por supuesto, que la evaluación. Es interesante la forma de evaluación. Yo conozco una persona que la forma de evaluación, un empresario, increpa a sus empleados, que es una forma fea de decir increpar, pero sí los encara y les empieza a preguntar, ¿cuántos gramos de dulce de leche lleva el alfajor tal? ¿Y cuáles son las variedades de tal producto que tenemos? A un vendedor. Entonces, si el vendedor no lo sabe, claramente se está exponiendo porque no lo va a poder vender, no va a contar las virtudes del producto, ¿no? Bueno, esas son formas de evaluación. Poco ortodoxas, pero para ejemplificar sirven. Podría haber otras mucho más ortodoxas que se podrían aplicar, un montón. Supervisión. Les voy a hacer un punto en estos 3 puntos: capacitación, supervisión y auditoría. Capacito para que el staff comprenda y entienda qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Superviso para corregir lo que no entendió, lo que no comprendió bien, lo que no está haciendo de la forma correcta. Y la auditoría es ir a mirar sin decirle nada y penalizar. Ahí dice Franchise KPIs. Básicamente son los indicadores que tiene un negocio. Son los indicadores de gestión que me permite medir, bueno, ventas, qué sé yo, hay un montón de indicadores por empresa. Las personas que saben mucho de indicadores y de ratios, lo que hacen es establecer los ratios específicos para cada actividad, para cada tarea, para cada área. Eso es toda una tarea. La auditoría. Básicamente eso es con investigación. Bueno, yo ahí puse algo que me parecía, medición de satisfacción, una cada 4 meses. Es que también hay que medir la satisfacción del empleado, del staff. Porque hasta ahora yo hablé de que había que ser duro con algunas cosas, rígido y demás, pero no significa que haya que maltratar a la gente ni que tener un staff disconforme. Yo tengo muchos años en esto y tengo muchos clientes que hablan del empleado como que es, como si siempre fuera el malo, como si siempre son los que hacen todo mal y qué sé yo. Y por ahí alguna vez he tenido un cliente que no era muy bueno pagando sueldos o que pagaba tarde y bueno, llenás de bronca a un staff y claramente ese staff no te va a representar nunca ni te va a llevar el negocio adelante, ¿no? Hoy los inconvenientes que está habiendo en materia de recursos humanos está elevando por suerte, está elevando los sueldos y por desgracia para los que los pagamos, pero por suerte para el país y para mejorar todo están subiendo los sueldos. Y si tenés un empleado que está capacitado y que realmente vale la pena, lo querés retener. Por eso quiero saber si está conforme, porque a veces un empleado se va y capacitarlo lleva 1 año, 2, tener un empleado que rinda lleva un montón de tiempo, es un costo muy grande y a lo mejor se fue por 2 pesos o se fue por una desinteligencia o por un malentendido o por alguna discusión que tuvo con algún superior que se podía haber evitado. Bien, como les dije antes, estamos explicando el porqué de la capacitación y el porqué de los manuales operativos. No estamos enseñando a hacer ni capacitaciones ni manuales operativos, pues sería imposible. Pero que entiendan qué contenidos debe tener y cómo utilizarlos. Obviamente no van a leer todo esto. Esto es un índice básico de un manual operativo. Lo voy a pasar rápido porque lo que quiero es que me contraten si lo quieren hacer, no que me lo copien. Así que lo voy a pasar rápido. Entonces, esto era para que ustedes entendieran más o menos los contenidos que tienen y cómo se aborda cada uno de esos puntitos. Voy a poner para atrás otra vez. Ole, ahí está. Cada uno de esos puntitos tiene un montón de desarrollos que se trabaja con en mi caso, con el franquiciante, que es el que sabe del negocio y el que va a transmitir su know-how o transferir su know-how a los franquiciados. Este cartel, yo empecé hablando de esto. Franquiciados múltiples son franquiciados pasivos, franquiciados que no van a operar el local. Para que esto exista, que es la verdadera forma de crecimiento importante de una cadena, necesitan personal capacitado y procesos estandarizados para controlar en muchos puntos de venta. Ustedes imagínense que nosotros tenemos clientes en los que hemos otorgado, en un mismo cliente, 80 sucursales, por ejemplo. Esas 80 sucursales no significa 80 franquiciados, a lo mejor son
18, 23. Eso es que cada franquiciado tiene muchos locales. Para poder hacer eso, tenemos que entender, y también desde la concepción del negocio, de qué manera definir procesos que puedan ser más fáciles de controlar, más fáciles de transmitir, más fáciles de hacer. Por ejemplo, teníamos una cadena que se dedicaba a los quesos, a los fiambres y más. Es un cliente que tenemos actualmente. Empezamos cortando con una cortadora de fiambre, queso y demás ahí. Hoy es autoservicio. ¿Por qué? Porque la cortadora de fiambre era un empleado ahí, cortando fetas más gruesas, fetas más delgadas, porque quedaban todos los culitos del fiambre ahí que se tiraban, no se desperdiciaban y que no se usaban para una picada, por un montón de cosas. Hoy eso es una cadena de autoservicio. Se invirtió más en fríos, en heladeras como la gente, se troza y el control es mucho más fácil. A la hora de hacer manuales ya no tengo más que decirle, sí tengo un centro de trozado donde hay un manual y un procedimiento para eso, pero para el empleado de despacho y de salón tiene que reponer. Le facilitamos las cosas. Podríamos haber hecho esa cadena si hubiese sido como era al principio y era difícil, no era imposible. Hay otra cadena que es competidora pero que yo los conozco, tiene una balanza electrónica que manda información a no sé dónde para controlar, es un chino bárbaro, o sea, funciona pero no es nada cómodo. Entonces, bueno, yo pasé bastante rápido estas diapositivas porque mi idea era, no sé si son franquiciados o interesados en ser franquiciados o si son franquiciantes y si tienen algunas consultas, me gustaría conocerlas. Nada, por ahí. Tiempo récord, ¿eh? Me apuré. Me dijeron, dejá 10 minutos para la pregunta, va a sobrar. Bueno, ahí está. Bueno, la pregunta que me hizo si el servicio de auditorías que nosotros hacemos, lo hacemos de manera tercerizada o ofrecemos nosotros el servicio. Depende de qué auditoría. Si la cadena que nos quiere contratar para hacer una auditoría de productos es una cadena de tipo supermercado o una dietética tipo mercado natural muy grande que tiene 10.000 posiciones en el sistema, no lo podemos hacer. Hay que tercerizarlo. Esos van un día cuando cierran y van ahí con códigos de barra. Pero eso es para auditar producto. Ahora, auditar procesos y auditar sí indicadores y ese tipo de cosas, sí lo hacemos nosotros. ¿Qué empresa, qué rubro tenés? Tenés una consultora de auditoría. Bueno, bien, después pasame el dato. A nosotros lo que nos interesa, a mí honestamente no es el tema que más me apasiona, ni la capacitación ni los manuales, pero es una herramienta que nosotros necesitamos para poder expandir empresas, que sí es lo que me apasiona, sí es lo que hacemos y sí es lo que me gusta. Si esto no, nosotros mejoramos mucho a la fuerza. Nuestros primeros manuales no eran como son ahora, nuestros primeros programas de capacitación no son como eran ahora, porque nos chocamos con el conflicto y nos seguimos chocando cada tanto de un franquiciado que no hace las cosas bien o que no está haciendo las cosas como corresponde. Y créanme que no siempre es agarrás el contrato y se lo ejecutás, porque si no te la pasás haciéndole juicio a todo el mundo. ¿Qué le vas a hacer? Juicio al vecino porque el gato te saltó por tu techo, para tu patio. No podés estar haciéndole juicio a todo el mundo por todo el tiempo. Generalmente, para ordenar una cadena de estas, los procesos tienen que ser lo más claros posible, los más fáciles posible. Recién me decía un cliente mío que estaba ahí, que un franquiciado había abierto su propio Instagram, había organizado un torneo en su local, si ahí se ríe. ¿Qué haces? ¿Le mandás una carta de documento? ¿Qué haces? No, tipo también tiene que recuperar su inversión, Bueno, hay muchas formas de acercarse a ese franquiciado, a persuadirlo, disuadirlo de lo que está haciendo. Nosotros siempre es por las buenas. Nosotros no tenemos un área legal que hace todos los contratos y que se encarga de eso, pero no es la que más me gusta usar. Generalmente funciona todo lo otro que no es digamos, te pones de acuerdo hablando con la gente, gestionando, y sobre todo cuando ganan guita. Si no ganan guita, empiezan los problemas. Pero bueno, básicamente creo que no me extendí más de lo que me daban, y si tienen alguna duda la pueden consultar ahora. Nada por ahí, nada por ahí. Bueno, si no hay dudas, voy a dejar pasar a mi colega, el que sigue. Estamos bien igual.
justo, ahí, clavado. Bueno, ¿saben por qué? Porque sé de procesos y de cosas. Yo sé cuánto iba a tardar para esto. No es que no, yo sabía que iba a tardar lo justo lo que me dieron, ni más ni menos. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado y cualquier cosa, mis datos están por ahí. Buscan Lepus Consultora y me van a encontrar. Si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente, Estoy en una contás con un Human Banking que te muestra online cuánto te financia mientras te estás haciendo cliente. O si por H o por B tenés que resolver algo sin ir hasta el banco. Justo lo está pimponeando.